Ok, bienvenidos. La última semana, pues hablamos sobre qué significa dividir la palabra. Miramos que en la Biblia hay contradicciones en la Biblia, que hay diferencias en la Biblia, que hay diferentes instrucciones en la Biblia. Y se necesita discernir las instrucciones, a quién aplica, a quién son dirigidas estas instrucciones de Dios o a quién está hablando Dios para saber lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, empezamos con eso, empezamos con la idea de dividir la palabra y pues hoy vamos a continuar de qué está haciendo Dios hoy. Entonces, pues nosotros hablamos que no somos baptistas, no somos parte de la iglesia pentecostés, no somos de los 100, los 100 denominaciones que hay, no somos católicos, pero si los vas a poner un título, somos cristianos, somos gente que cree en la palabra, gente que cree en la Biblia, que es la palabra de Dios preservada hoy. Y pues lo tenemos hoy en la idioma de inglés y también ahora en español, preservada. Pero también puedes decir que nosotros estudiamos la Biblia y que somos dispensacionalistas, que es esa palabra, ¿verdad? Dispensacionalistas. Y pues hay diferentes dispensacionalistas. El clásico empezó hace como 200 años, pues en los 1800. Pero había gente que estaba estudiando profecía y estaban estudiando Isaías, Jeremías, esos profetas de Israel, y estaban mirando que en las profecías habían cosas que todavía no cumplen. Miran que había diferencias de lo que está pasando hoy y lo que fue profetizado por Dios. Entonces, de allí empezaron el estudio que había Dios haciendo diferentes cosas en tiempos pasados. Entonces, miramos que estaban estudiando la Biblia de una manera que Dios estaba dispensando diferentes cosas en diferentes tiempos. Y esa palabra dispensación es una palabra bíblica, ocurre 4 veces en las epístolas de Pablo. Ocurre en 1 Corintios 9, Efesios 1, Efesios 3 y Colosenses. Luego lo vamos a leer, pero es una palabra bíblica si es que tienes la Biblia correcta. Diferentes versiones van a decir diferentes palabras en vez de dispensación. Y pues dispensación significa dispensar, ¿verdad? Que estás dispensando algo, estás dando algo, ¿verdad? Yo te dispensé comida o cuando vas a, si estás en un lugar que le metes ahí las monedas y dispensa comida, ¿verdad? Dispensa un snack. Pero también dispensación también puede significar economía. Entonces es la economía de Dios, de qué está haciendo Dios. Es la manera que Dios está operando con hombre. Eso es una dispensación. Y uno puede decir, pues, ¿cuál de los padres de la iglesia enseñó esta doctrina? Ellos no hablaron de estas dispensaciones o dispensacionalismo. Pues es cierto que no aparece en forma de los primeros escritos de los padres de la iglesia, como los nombres como Polycarp y Clemente, pues de los primeros siglos. No se encuentra dispensacionalismo en los primeros escritos de la iglesia, pero sí está la idea que Dios fue revelando poco por poco. Y eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios, en una manera que fue progresivo, ¿verdad?
que reveló más información. Y pues ellos también estaban estudiando que poco por poco Dios fue revelando más información. Y pues esto también preparó el camino para que más adelante en el futuro gente pudiera seguir a las conclusiones del mediado de actos. Entonces, no fue entendido mediados de actos en los primeros siglos, pero con tiempo gente estaba estudiando más y más que Dios fue revelando más información. Entonces, dispensacionalismo de mediados de actos es la manera de dividir correctamente la palabra. Y pues nadie dice, no, pues nosotros estamos dividiendo incorrecto, ¿verdad? Todos van a decir que son dividiendo correctamente. Pero solamente si estudias la Biblia en la perspectiva de mediados de actos, puedes dividir la palabra correctamente. Si vamos a Hebreos capítulo 1, en versículo 1, dice, Hebreos 1:1, dice, Dios que habló muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Dios en tiempos pasados habló en diferentes maneras, ¿verdad? En diferentes tiempos estaba en el jardín con Adán. En diferentes tiempos estaba en el monte de Sion, no, de Sinaí con Moisés, ¿verdad? Él ha hablado en diferentes maneras. Y él también ha cambiado su manera de hablar y ha cambiado sus instrucciones. No ha sido lo igual siempre, y eso estamos estudiando la semana pasada de simplemente con comida, de la vianda, de qué son las instrucciones de qué debemos comer. Entonces Dios ha cambiado esto, Él ha hablado diferente. Entonces para entender lo que la Biblia enseña, necesitamos discernir a quién fue escrito, a quién aplica y a quién no aplica. Y se necesita dividir la palabra. Esto es lo que significa dividir la palabra. Si vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, dice, en capítulo 2, versículo 15, dice, estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. ¿Verdad? Necesitamos estudiar la palabra para saber a quién aplica esas instrucciones de Dios, a quién no aplica, qué es la doctrina, a quién fue dirigido estas instrucciones de Dios. Entonces, el estudio bíblico es dispensacional. Estás estudiando qué está dispensando Dios. Estás estudiando cómo está obrando Dios con humano. Se necesita comprender qué es la voluntad de Dios cuando estamos leyendo la Biblia. Podemos leer que hoy la voluntad de Dios es que cada hombre sea salvo, que cada hombre conozca la verdad, aclarar a todo qué es la comunión del misterio. Pero en tiempos pasados, la voluntad de Dios era crecer una nación de Israel. En tiempos pasados era fructificar y multiplicar, ¿verdad? Dios ha tenido diferentes propósitos y se necesita saber la diferente manera que Dios está obrando con hombre. Esto es el estudio dispensacional. Estás estudiando qué es lo que Dios está haciendo. Entonces llegamos a qué son las dispensaciones. Y cuando empezó el estudio dispensacional, había un estudiante de la Biblia, Dr. Scofield, y él dijo que había 7 diferentes dispensaciones, pero él pensó que las dispensaciones eran edades, que eran tiempos, pero no son
tiempos, es lo que Dios está haciendo en un tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos la Biblia podemos ver que hay por lo menos 5 dispensaciones, 5 maneras que Dios está obrando con hombre, la manera que Dios está instruyendo su voluntad. Y pues en el principio, Dios, después del diluvio, dijo que Él va a cambiar las cosas, ¿verdad? Él miró que cada hombre era pecador, que cada hombre seguía su propio camino. Y dijo, Dios, yo tengo un plan para redimir esta tierra, ¿verdad? En el principio Dios le dio a Adán dominio sobre todas las criaturas, pero hombre cayó, hombre perdió ese dominio. Ahora Satanás usurpa el dominio. Pero Dios dijo, tengo una voluntad, un plan, un propósito para redimir la tierra. Y pues empezó con Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios dio ciertas promesas. Él dio promesas a un Abraham. Y en capítulo 12, 2, le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si vamos a poner como como una línea del tiempo, las cosas que han pasado. Vamos a poner la cruz aquí por referencia, que cuando Cristo murió, aquí va a ser el principio, la creación, y aquí tenemos a Abraham. Entonces, Abraham recibió promesas. Abraham recibió, pues no era Abraham, era Abraham, sin H en este tiempo, pero luego en capítulo, creo que es 17, pero recibió promesas que Dios va a bendecir todo el mundo por Abraham, que todas las familias del mundo van a ser bendecidos por Abraham, todo el mundo. Si vamos a capítulo 13, en versículo 15, dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Dios le prometió a Abraham una tierra, un dominio, un reino, que este reino va a bendecir la tierra y que va a tener su simiente como el polvo de la tierra, tan grande. Entonces, en este tiempo, Dios dispensó promesas. Porque Él está haciendo, lo que Dios está enseñando es que Él está obrando por medio de Abraham. Y había reyes, Faraón, había otros reyes que si no bendijeron a Abraham, tenían maldiciones, ¿verdad? En Génesis, Dios estaba obrando por medio de Abraham. Entonces, dispensó promesas a Abraham. Necesitamos reconocer que hay promesas
que no son de nosotros. Hay promesas que Dios no te dio. Necesitamos reconocer eso primero, porque muchas veces, abrimos la Biblia y empezamos a leer y, pues, ¿qué promesas tiene Dios para mí? ¿Qué bendiciones tiene Dios para mí? Y se olvidan de todas las maldiciones que hay en la Biblia. Pero hay promesas que tú no eres aparte. Por ejemplo, en Jeremías 31, Dios dice que va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Verdad? No dice a los gentiles, es nuevo pacto, la casa de Israel, la casa de Judá, y que en ese tiempo nadie necesita enseñar a su prójimo, que nadie necesita decirles, hey, ¿conoces el Señor? Así va a ser en ese tiempo. Hoy nosotros somos encargados a predicar el Evangelio. Somos encargados a decirles a nuestros prójimos, ¿sabes el Señor? ¿Sabes Jesucristo? ¿Sabes que Él murió por ti? ¿Verdad? Entonces no estamos en el nuevo pacto, no somos parte de esas promesas. En Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, solamente vayan a las ovejas perdidas de Judá. No vayas ni a los samaritanos, ni vayas a los gentiles. En Mateo 15 hay una señora gentil y Jesús no le está respondiendo, ¿verdad? Y luego le pregunta hasta los perros comen de la comida que se cae de la mesa, ¿verdad? Ella está reconociendo que Jesús es el Mesías que va a bendecir el mundo, pero hay promesas que tú no eres parte. En Efesios 2, versículo 11, dice, Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por manos. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y Dios en el mundo, ¿verdad? Nosotros, gentiles, nunca eran parte de las promesas de los pactos, éramos extranjeros de los pactos y las promesas. Solamente Israel fue dado las promesas. ¿Okay? Necesitamos reconocer eso, muy importante. No toda la Biblia es para ti. Entonces, Dios empezó con estas promesas. Abraham, y pues de allí Abraham tuvo hijos, Isaac, Israel, pues era Jacob, pero Dios dijo, ahora tu nombre es Israel. Y Israel tuvo 12 hijos, de allí vienen los 12 tribus de Israel. Y entonces Israel se fue a Egipto y después de 4 siglos ya estaban en servidumbre y Dios no se olvidó de las promesas, entonces envió a Moisés a rescatarlos, ¿verdad? Y después que se fueron de Egipto, a Moisés, aquí tenemos el nombre, no. Moisés en el monte de Sinaí fue dado la ley de Dios, los mandamientos, ¿verdad? Dios le dio las tablas de mandamientos. Entonces Dios aquí dispensó una ley, la ley de Moisés. Si vamos a Deuteronomio 4, Dios está cambiando cómo está operando. Porque en tiempo pasado solamente dio promesas, pero ahora Dios está construyendo
una nación. Y esta nación va a tener leyes. En Deuteronomio 4, versículo 1, dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y vivéis y entréis y poseéis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, te da. Y no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordenó. Entonces Dios dio estos mandamientos y dijo: vas a entrar, porque todavía no entran en la tierra prometida. Y dice: cuando entran en esta tierra prometida, necesitan guardar los mandamientos que yo les di, que yo recibí del Señor. Dice: no quiten de la ley ni agregan a los mandamientos. Si vamos a Éxodo 19, en Éxodo 19, dice, en versículo 3, dice: Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os traído a mí. Ahora pues, si obedeceréis de hecho a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro peculiar sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Okay? Dios sacó Israel de Egipto como una águila. No lo sacó a nosotros, ¿verdad? Tú no estabas en Egipto, pero sacó Israel afuera de Egipto y dice: necesitan obedecer mis mandamientos, y si lo guardan, van a ser un tesoro para mí, ¿verdad? Que van a ser una nación sobre todas las otras naciones. Entonces, estas promesas de Abraham todavía aplican a Israel. Ahora está progresando lo que está haciendo Dios. Ahora el mundo, si ellos quieren ser bendecidos, necesitan ir a Israel para ser bendecidos. ¿Okay? Entonces Dios ahora está operando por esta nación de Israel. ¿Okay? Es una economía de Dios. Dios dispensó ley. Entonces, sigamos que pasa tiempo de los jueces, ya están en la tierra prometida y los israelitas quieren un rey. Y pues saben que el primer rey fue Saúl, y pues él falló, y luego Dios escogió su propio rey, David, ¿verdad? Y David, él recibió unas ciertas promesas de Dios. Si vamos a segunda de Samuel, en capítulo 7, entonces aquí en capítulo 7, David, él recibe promesas de Dios. Dice en versículo 12: y cuando tus días fueren cumplidas y dormiréis con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré
por siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la apartará como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será establecida tu casa y tu reino por siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Gran promesa. Entonces, aquí Dios dice que va a ser un reino que va a seguir para siempre. Nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar este reino de Dios. Entonces, que podemos saber de profecía que Dios escogió Jerusalén y dice que salvación va a ser en Sion, el monte de Sion. Y aquí va a estar el trono del hijo de David. Ahí va a ser el trono. El rey de Israel. El rey que va a estar en el trono para siempre. Que nunca va a ser destruido. Ok, entonces aquí rey, let's see, Dios va a dispensar un reino, ¿ok? Que todo el mundo va a estar debajo del dominio de este reino. Si vamos a Daniel 2, aquí Daniel él recibe revelaciones y también, no solamente él, pero el rey Nabucodonosor tiene sueños y dice, no sé qué significa, necesitan decirme qué significa este sueño, o si no los voy a matar. Entonces Daniel ora a Dios y dice, ayúdame, y pues él recibe el mensaje, ¿verdad? Él recibe el significado de los sueños de este rey. Y dice en Daniel 2, versículo 44, dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces, este reino de Dios va a destruir todos los otros reinos y nunca se va a echar a perder, nunca se va a corromper, va a existir para siempre. ¿Ok? Y cuando estamos compilando profecías, entonces va a ser el hijo de David, ¿verdad? Que va a estar en este reino, que va a tener este trono. Entonces cuando Jesús llega, por eso dicen, ¿quién crees que es el hijo de David? ¿Verdad? Hay gente que quieren sanación, dicen, hijo de David, sáname, ¿verdad? Pero ahora me estoy otra vez brincando en mi estudio. Pero Dios va a establecer un reino. Si vamos a Revelación 12, hasta el final del libro. Revelación 12, versículo 10, dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora es venida la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque, pues eso es lo que quería enfatizar, pero dicen que en los días postreros va a llegar Jesucristo del cielo y va a traer salvación
poder y el reino. Al final, ¿verdad? Cristo ya murió después de su crucifixión, va a regresar y va a establecer su reino. Pero no es hasta entonces que Dios va a dispensar su reino. Entonces, así es que Dios va a operar. Esa va a ser la economía. Esa va a ser la manera que Dios está obrando con hombres. ¿Ok? Muchos no saben que Jesús era ministro de la circuncisión. Romanos 5:8 dice que Jesús, que dice, Romanos 15:8 dice, digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión. Cuando Cristo llegó en la carne, Él estaba predicando el reino. Cristo estaba predicando el reino que va a llegar en Jerusalén. Por eso dice en Mateo 6, dice, deben orar que venga el reino, ¿verdad? Porque va a venir del cielo. No va a ser un reino terrenal, pero sino el poder de Dios que sale del cielo. Va a ser Cristo que llega. Por eso es la revelación de Cristo. Cristo se va a revelar en el cielo como Dios, que es Dios, que Él es el que fue matado, Él fue crucificado. Él va a llegar revelando su poder, trayendo el reino. Él fue predicando este reino, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el ungido. Él estaba predicando, el reino está cerca, ¿verdad? Igual que Juan el Bautista estaba predicando, el reino está cerca, deben creer el Evangelio. Cristo también estaba predicando, el reino está cerca, deben arrepentirse, ¿verdad? Se deben bautizar en el nombre de Jesús, que se están identificando con Cristo, con arrepentimiento, ¿verdad? Pedro, igualmente, en Actos 2, él estaba predicando a la circuncisión. Él no estaba predicando a gentiles. En Actos 2, 3 veces, Pedro dice varones judíos o varones israelitas. Él solamente estaba hablando a judíos. Era durante el día festivo de Pentecostés. Solamente eran judíos que observaban ese día. En Pentecostés no había ningún gentil celebrando Pentecostés. Es un día festivo, parte de la ley de Moisés. ¿Okay? Como leímos en Efesios, que los gentiles eran extranjeros a los pactos, a la ley, a esas promesas, ¿verdad? Gentiles no estaban allí cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés. Pero en Pentecostés, pues muchos quieren seguir Pentecostés, pero eso no es nuestro ejemplo. Pedro hoy ni está hablando a ti. Si vamos a Gálatas 2, en versículo 7, dice Pablo, antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dada como a Pedro el de la circuncisión. Pedro recibió el evangelio de la circuncisión. Pablo recibió el evangelio de la incircuncisión. Dice, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también para mí con los gentiles. ¿Okay? El mismo Dios que obró en Pedro, también está obrando en Pablo, pero diferente evangelio. Uno de circuncisión, uno de la incircuncisión, diferentes contenidos. Versículo 9 dice, y cuando Jacobo y Cefas es Pedro, y Cefas y Juan se parecieron ser las columnas
conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro y Pablo y Jacobo y Juan, ellos se ponieron de acuerdo que solamente ellos iban a ir a los judíos, los que ya creen en Jesucristo. Ellos solamente se iban a ir a la circuncisión, mientras que Pablo, él va a ir a todos, la incircuncisión, a todos que son ircuncisos de corazón, que no creen en Jesús como el Cristo. Luego podemos estudiar eso en el futuro, más del contenido de los dos, pero Pedro solamente está hablando a Israel, ¿ok? Y él está predicando el reino. Él está predicando que se necesitan arrepentir para que Dios pueda enviar a Jesús, para que ellos puedan recibir este reino, estas promesas que Dios les dio desde el tiempo. Acá, Abraham, en capítulo 17 en Génesis, él también recibió circuncisión, creo que es circuncisión, ¿verdad? Es el evangelio de la circuncisión, porque es la circuncisión que recibió promesas. Y eso están hablando, que estas promesas que ellos van a bendecir el mundo, que ahora es la nación de Israel que va a bendecir el mundo, y que ahora van a recibir un reino eterno. Estas son las buenas noticias de la circuncisión. Pero Pablo, él menciona un diferente evangelio que no es la circuncisión. En Daniel 9, Dios revela que Él tiene un horario, que Él tiene un propósito de cumplir, acabar con pecado. Esa es parte de su propósito para redimir el mundo, que quiere destruir todo pecado, pero le da a Daniel un horario profético. Dice en Daniel 9, en capítulo 24, dice: 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Podemos estudiar que una semana es 7 de algo. Y pues como hoy solamente usamos una semana como 7 días, pero la Biblia, como en Génesis, cuando Jacob se quiere casar con Raquel, y pues el padre dijo: no, la mayor se necesita casar primero, y luego entonces dice que una semana de 7 años. ¿Okay? Entonces podemos concluir que 7 semanas aquí es que una semana es 7 años. Entonces 70 más 7. Y pues luego podemos hacer las matemáticas, pero dice 70 semanas para concluir pecado, para acabar profecía. Y dice, versículo 25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Entonces dice 7 más 62. Entonces, pues acá está Daniel. Dice que va a haber
69 semanas. 69 semanas hasta que el Mesías príncipe, hasta que le van a quitar la vida. Pero dice que va a haber 70 semanas hasta que se va a determinar, hasta que se va a terminar todo, hasta que Dios va a destruir el pecado. ¿Ok? Luego ya van a decir que ya estoy incorrecto aquí, pero luego les explico más. Pero dice, este es el horario profético que Dios está haciendo, que va a haber 70 semanas hasta que se va a destruir pecado, que va a terminar con profecía y que va a destruir toda la iniquidad. Y ahí es cuando va a traer su reino. Y dice que después de las 60 semanas solamente va a ser, podemos hacer matemática simple, solamente falta una semana, porque el Mesías, él ya fue matado, ¿verdad? Ya lo crucificaron, él ya murió, el Mesías príncipe que fue Jesucristo, ¿verdad? Él ya murió, entonces solamente falta una semana. Y en ese tiempo lo podemos leer en profecía que Dios dice que va a ser los tiempos de angustia de Jacob, de la nación de Israel, que va a haber una gran tribulación, como que nunca fue, que nunca ha ido. Y pues gente piensa que esta tribulación ya ha pasado, ¿verdad? Pero estudiamos la semana pasada que como hacemos armas, hacemos herramientas, ¿cuál está pasando, verdad? Hay profecías que cuando el reino está aquí, que el cordero va a comer con el lobo, ¿verdad? Y pues gente dice, oh, pues eso no es literal, eso solamente es figuras, alegórica. Entonces, ¿cómo es que las 69 semanas es figura, pero la última semana es figura? O que las 69 semanas no es figura, que es literal. Y que la última semana es figura porque sabemos que Cristo murió hace 2000 años. Entonces, las primeras 69 semanas fue literal, pero esta última semana no es. Como, ¿quién está decidiendo qué es literal y qué es no literal? Porque esto sí pasó, así fue que profecía pasó, que Israel regresó, hicieron el segundo templo y luego después murió Cristo, igualmente como lo explica aquí en Daniel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos en la tribulación? ¿Estamos en el reino en cual estamos ahorita? Y esto es lo que dispensacionalismo estudia qué está haciendo Dios. Y estamos aquí porque si estamos aquí no es igual como lo describió profecía. Si estamos aquí, entonces estamos en tiempos proféticos. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Dios? Y entonces, porque aquí, después en Pentecostés, Pedro, él está predicando la tribulación. Él está predicando los días postreros. En Actos 2, 17, están hablando en lenguas. Sabemos que lenguas son idiomas, no son idiomas que no existen, ¿verdad? No nomás es hablar, pero es idiomas que existen. Y dice, en Actos 2, 17, dice, y será en los postreros días que dice Dios que derramé mi espíritu sobre toda carne. Pedro está predicando la tribulación. Él está predicando que estamos en los postreros días. Él está predicando esta tribulación. Están en la última semana. ¿Ok? Sabemos que Pedro, él predica que salvación va a llegar al final. En primera epístola de Pedro, en capítulo 1, disculpen, en los apuntes dije capítulo 2, pero es capítulo 1. En capítulo 1, versículo 5, dice,
que sois guardados, en versículo 5, dice, porque sois guardados por el poder de Dios por fe para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrimero tiempo. La salvación, dice Pedro, que va a ser revelada en el postrero tiempo. Dice, vamos a versículo 7, que dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, tribulación, sea hallada en alabanza y gloria y honra en la revelación de Cristo Jesús. Van a estar en esta tribulación, esta prueba de fuego. Si vamos a versículo 9, dice, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuando. Estos profetas no sabieron cómo iban a recibir salvación. Pero Pedro dice, vamos a recibir salvación cuando Cristo regresa. Al final, después de la prueba de fuego. Dice en versículo, en versículo 13 dice, por lo cual, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperar perfectamente hasta el final aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Cristo Jesús. La revelación de Cristo Jesús va a ser después de la tribulación, después de la prueba de fuego, y aquí van a recibir salvación y gracia. Esto predica Pedro, esto predica todos los profetas en las Escrituras, que van a recibir salvación cuando Cristo regresa y va a establecer su reino. Esto dice. Entonces, por eso la gente dice, ya estamos en el reino hoy, ya tenemos salvación. Es simple, dicen. Y algunos dicen, no, pues estamos en la tribulación, todavía no tenemos salvación. Necesitamos continuar con obras. Necesitamos seguir hasta el final. Porque también Jesús, él dice que tu alma, que si esperas hasta el final, tu alma va a ser salva. ¿Verdad? Eso dice en Marcos 13. Pero algo pasó, que este reino no ha llegado. Si estamos estudiando la Biblia literalmente, este trono, Jesús no está en el trono en Jerusalén hoy. Hoy está gente que ni confesan Cristo. Ellos ni siguen la ley, ni tienen un templo hoy en Jerusalén. No es literal lo que ellos dicen hoy. El reino no ha llegado. Y no estamos en la tribulación porque dice que en la tribulación va a ser una tribulación como que no ha visto una tribulación como esta que va a venir. Y que no va a haber otra como esta. Dice que Dios la va a cortar para que gente pueda vivir y sobrevivir a esta tribulación. Porque nadie puede sobrevivir a esta tribulación. Entonces, si vamos a 2 de Pedro, Pedro dice que necesitamos leer Pablo para entender lo que Dios está haciendo. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, en versículo 15, dice, y tener por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Pablo dice, necesitas leer a Pablo las cosas que él escribe para saber qué es la larga paciencia de Dios, pero cuidado porque hay gente que lo lee y confunden y hacen un desastre de lo que Pablo está escribiendo, porque no entienden Pablo igual que las otras escrituras. Y ahí que dice igual que las otras escrituras, está diciendo que las epístolas de Pablo son escrituras de Dios. Entonces dice, necesitamos leer Pablo, pero lo interesante es que ahí dice la larga paciencia de nuestro Señor. Larga paciencia, ¿qué significa? Pues que eres paciente por un tiempo bastante largo, ¿verdad? Si vamos aquí en versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa. Dios no mintió de sus promesas. Él va a traer su reino. Hay gente que dice, como dice en versículo 4, dice, ¿dónde está la promesa? Pedro, dijiste que estamos en la tribulación, prometiste este reino, que Jesús era el Mesías. ¿Dónde está? Eres mentiroso, Pedro. Pero dice, no, Dios no tarda con sus promesas. Y luego se refiere a Moisés, que dice que Dios un día es como 1000 días, o que 1000 días es como un día, porque Él no se olvida. Dios no se va a olvidar de sus promesas. Él no. Pero dice en versículo 9, el Señor no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no está trayendo la tribulación ahorita porque Él quiere que ningún alma sea destruida. Quiere que sean salvos. Y ni siquiera Él dice que Dios no tiene placer con la muerte de gente, con la muerte de los malos. Esto es malo, como hay gente que tiene placer cuando gente muere. Oh, que él era un hombre malo, o al fin. Pero Dios no tiene ese placer que gente mala muera. ¿Verdad? Eso enseña su carácter, que Él quiere todos arrepentidos y salvos. Y luego Pablo dice, eso es lo que quiere Dios, es su larga paciencia, deben leer Pablo. Si quieren saber de qué está haciendo Dios, que Dios ha cambiado cómo está obrando con hombre, deben leer Pablo. Y si vamos a Romanos 11, en Romanos 11, Romanos 9 a 11, Pablo está explicando qué pasó con Israel. Está enseñando que Israel fue incrédulo. La nación de Israel rechazaron Jesucristo. Rechazaron Jesús como el rey de David que va a traer este reino. Había un remanente, un rebaño pequeño que sí creyó, pero en la mayoría rechazaron. Dice en Romanos 11:32, dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Dios enseñó con historia que todos son incrédulos. Él ya lo hizo acá con el diluvio en Génesis capítulo 6, pero Él quería enseñar que aunque Él te da promesas, aunque Él te da una ley enseñando qué es bueno y qué es malo, aunque eres escogido de Dios, aunque tú sepas quién es Dios, aunque tú sepas el propósito de Dios, Él quería enseñar que ellos también fallan. Entonces los gentiles, ellos ya rechazaron a Dios. Pero
Israel que conoció a Dios, ellos también rechazaron a Dios. Entonces Dios quería enseñar por esta Biblia que todos son incrédulos, pero era para tener misericordia a todos. No nomás era para enseñar que somos pecadores y al infierno. Era para darnos misericordia, para enseñarnos que necesitamos la misericordia de Dios. Entonces Dios cambió no es que cambió su revelación, reveló más información. Si vamos a Efesios 3, en Efesios 3, Pablo menciona que él recibió una revelación de Dios, revelaciones de Dios, una revelación de Cristo. Dice en versículo 1, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, que si habéis oído de la dispensación, ahí está la palabra, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes le escribí. Él en capítulo 2 escribió de qué es el misterio, pero también en todas sus epístolas habla del misterio. Dice, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profecías por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa por Cristo, por el Evangelio. Primeramente quiero decir que no son estas promesas que somos participantes, es una diferente promesa que nosotros recibimos. Y diferentes Biblias, si estás leyendo una nueva versión internacional, ellos dicen promesas de Israel. En el griego ni dice Israel en este versículo, pero gente que piensa que somos Israel, agrega Israel allí para decir que tú eres Israel. Nomás algo. Dice versículo 7, de lo cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, inescrutables, que no se pueden encontrar, no están en profecía. Versículo 9, y de aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Entonces, este misterio de Dios estaba acá, Efesios 3. Este misterio fue escondido en Dios antes de la creación del mundo. Ups, escribí misterio. Ahí está. Este misterio fue escondido en Dios. Y Pablo recibió este misterio. Él recibió esta dispensación de la gracia de Dios. Entonces, Dios cambió lo que está haciendo. Aquí. Ahora tenemos una dispensación de gracia. Tenemos que Dios, en vez de traer la tribulación, está ofreciendo gracia a todos. No nomás a los escogidos de Israel, pero a
todos, porque todos son incrédulos, todos caen de la gracia de Dios, como todos han pecado, todos no son justos. Es Dios que te da la justicia, es lo que Pablo enseña. Si vamos a Colosenses capítulo 1, en versículo 25 dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. ¿Cuál dispensación? Dispensación de gracia. Que dice, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, más ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo fue hecho ministro por esta dispensación de la gracia de Dios. Dios, ¿cómo está obrando Dios? Él no está obrando por el reino. Él no está obrando por las promesas de la circuncisión. No está obrando por Israel. Él está obrando, dando gracia a todos, por la predicación de la cruz, que fue un misterio que Cristo iba a morir por pecados y que aquí por la cruz que iba a morir por nuestros pecados. Había profecías que iba a morir, pero no fue profetizado que la cruz iba a ser la gloria, nuestra gloria. ¿Ok? Entonces, profecía paró, fue interrumpida profecía. Dios ya no está haciendo, no estamos en tribulación, en la última semana. Estamos entre profecía. No estamos en profecía, estamos entre profecía. Porque el misterio, esta dispensación de gracia, no fue profetizado. ¿Ok? No fue en las escrituras de Isaías, Crónicas, Ezequiel, no fue profetizado. Pero estamos entre profecía, estamos en la dispensación de gracia, estamos en el misterio. Cuando se termina esta dispensación, Dios va a regresar con la tribulación, con la última semana, y luego va a traer su reino. Pero hay otra dispensación. Si vamos a Efesios 1, en Efesios 1, versículo 9, dice, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad según su beneplácito, que Él se había propuesto en sí mismo. Dios reveló su voluntad a la iglesia, su voluntad a el cuerpo de Cristo, es esta iglesia, la que existe hoy. Dice el versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Entonces, ¿qué otro color podemos hacer? Acá, después de dispensación de gracia, después del reino, después de eso va a haber otra dispensación que es el cumplimiento, ¿cómo escribo? Cumplimiento del tiempo. Ups. Que todo va a ser redimido en Cristo. Profecía solamente habló de la tierra va a ser redimido por Dios. Porque
si leemos Génesis, dice que Dios hizo la tierra al cielo, pero de allí solamente se conoce de la tierra, que hombre perdió dominio, que Dios va a ser una nación terrenal. Solamente por la sabiduría que Dios le dio a Pablo, sabemos que va a haber en el cielo, pues hay una nube para más una ilustración, que en el cielo también va a ser redimido. Y los que son salvos por este misterio van a ser coherederos y tienen bendiciones celestiales. Mientras Israel y la gente de Dios terrenal van a ser herederos de este reino terrenal. Pero hay diferentes propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para el cielo que solamente fue revelado a Pablo, y luego hay otro propósito de la tierra que fue revelado en profecía. Misterio, profecía. Entonces, ahí podemos estudiar que Dios, hay dispensaciones que todavía no se cumplen, ¿verdad? Después de todo, todo va a ser redimido en Cristo, la cielo y el tierra, el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero ahora Dios está obrando, dando gracia a todos, está ofreciendo gracia a todos. El que cree va a ser participante de una herencia que está en el cielo, parte de su cuerpo, un cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar eso más en las semanas que vienen, pero no creo que tenemos tiempo para estudiarlo, pero eso es lo que Pablo está predicando. Él está predicando que hoy somos parte de un cuerpo celestial, que hoy somos herederos del cielo, en tronos en el cielo. No somos parte de este grupo de la circuncisión, somos hechos miembros de un cuerpo de Cristo que es celestial, y eso vamos a estudiar en poco más detalle en las semanas que vienen, pero creo que terminamos con eso, que hay diferentes dispensaciones y no es un tiempo, sino es lo que Dios está haciendo, cómo está obrando Dios, qué es su propósito. Y su propósito hoy es que todos vengan al conocimiento de Cristo, que Cristo murió por pecadores, que Él es el que murió por nosotros, que no necesitamos otra persona, ¿verdad? Dicen en primera Timoteo 2, que primera Timoteo 2, en capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Cristo es el mediador, ¿verdad? No es un sacerdote, no es sacerdotes del reino, sino Cristo es el mediador. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que todos vengan a este conocimiento, que podemos conocer qué es la comunión del misterio. Y pues terminamos con eso hoy. Terminamos en oración. Pues gracias Dios por este tiempo aquí en la palabra. Gracias Dios por tu Hijo amado Jesús, que murió por nuestros pecados, que has revelado qué es tu propósito para el cumplimiento del tiempo, que podemos saber que quieres redimir todo en Cristo, y que nosotros también quieres que seamos herederos de tus bendiciones. Gracias Dios por el tiempo aquí con los otros miembros, que ellos también sean edificados, que podemos conocer qué es lo que estás haciendo y lo que has hecho por nosotros. Amén.